¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como
Queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Me siento muy bendecido de poder saludarles este miércoles una vez más para seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Como les he venido comentando ya desde hace algunas semanas, estamos en la recta final de este maravilloso estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y hoy me siento muy alegre de manera especial porque tenemos un invitado en esta transmisión. Quiero presentar ante ustedes a mi hermano diácono Blas Eleazar Máximo Asensio. Mi hermano Blas es pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Colima, Colima. Y bueno, él ha aceptado la invitación para compartir con nosotros el estudio en esta tarde noche, que como ustedes han visto se titula Edificándonos mutuamente. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Pasa vos, hermano Blas, un gusto saludarte. Pasa vos, hermanos. Es un gusto también poder saludarles a cada uno de ustedes. Agradezco a nuestro hermano Esdras, sobrevedor del distrito, por esta oportunidad, por esta invitación, a poder compartir con ustedes esta reflexión, edificándonos mutuamente y continuando con la serie de la carta a los romanos. Es un gusto, hermanos, poder estar conectados, saludarles y bueno, compartir esta reflexión. Esperando, hermanos, que sigamos siendo edificados en su palabra y podamos ir creciendo en esta fe y sobre todo, hermanos, que nuestra vida siga dependiendo cada día más de Cristo. Amén. Pues qué gusto saludarte, Blas. Y bueno, pues vamos a iniciar con una oración y después de hacer esta oración, vamos a darle lugar a nuestro hermano Blas, quien habrá de exponer este tema, ¿verdad? Edificándonos mutuamente. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la vida que tú nos concedes y de manera muy especial por la maravillosa oportunidad de poder meditar en tu palabra. Hoy queremos suplicar tu dirección, pedirte que tú seas con nuestro expositor, que él sea un instrumento tuyo para que nosotros podamos recibir tu palabra y de la misma forma prepara nuestro corazón para poder apropiar aquello que tú has dispuesto en esta tarde. Señor, te agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Adelante, mi hermano Blas, pues bienvenido a este espacio virtual y bueno, el tiempo es todo tuyo para poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. Adelante. Muchas gracias, hermano Esdras. Y bueno, hermanos, como ya nuestro hermano nos introducía en esa parte, la reflexión de hoy lleva por título Edificándonos mutuamente. Y el pasaje que hemos de compartir o el pasaje que hemos de reflexionar precisamente es el capítulo 14 del verso 13 que abarca hasta el capítulo 15. Y si me permiten, hermanos, poder darle lectura a estos versos que dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Estos versos introductorios nos vienen hablando del creyente débil, pero también del creyente que es fuerte. Y el apóstol Pablo, en este capítulo, nos habla de una controversia que ha surgido entre estos creyentes, entre aquellos que comen de todo, pero aquellos creyentes que solamente comen legumbres y otros creyentes que comen carne sacrificada a ídolos. Y esto ha generado una gran discusión entre los creyentes. Esto ha generado una gran desunión en la parte de hermandad. Esto ha provocado o ha impedido que no haya una unidad y un crecimiento en la vida personal de cada creyente y sobre todo como iglesia. Algo que marca el capítulo 14, o más bien más bien nos estructura en dos partes muy importantes. La primera mitad del capítulo 14 de este libro de los Romanos nos habla acerca de la importancia de tener una actitud los unos con los otros. Es decir, se refiere a no juzgar a los demás. La segunda mitad de estos versos que hemos leído trata de las acciones correctas que debemos tener unos a otros, dejando la ofensa, ¿verdad?, hacia los demás. Y esta es la estructura, o de estas dos formas está estructurado este capítulo 14,
En la primera parte nos habla de una actitud hacia los demás, pero en la segunda parte nos habla de las acciones que necesitamos tener para, para los creyentes. El verso 19 es un verso clave que nos va a marcar precisamente este mensaje. El verso 19 dice de esta manera: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, Dios le ha dado un gran lugar a la unidad y a la armonía entre los creyentes, que es la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces habla más de la unidad que de otras cosas en estos capítulos o en estos versos. Hay un tema central que es el comer y el beber. Y esa parte es la que nosotros vamos a abordar. ¿Cómo es que como iglesia podemos edificarnos aún en medio de las diferentes opiniones que tenemos? Una libertad que tenemos en Cristo Jesús, una libertad que puede afectar la fe de otros creyentes o de otros hermanos nuestros. Y me gustaría enfocarnos en esa parte de qué es un cristiano débil. Hemos hablado o hemos escuchado mucho acerca de ser cristianos fuertes o ser cristianos débiles. Un cristiano débil, según el capítulo 14, verso 1 de Romanos, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. El débil de la fe se refiere a una fe inmadura, la que no ha desarrollado aún músculos que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que somos débiles en la fe. Es decir, una fe que no se ha desarrollado ante la presión, ante las diferentes circunstancias que nos rodean en nuestra vida. Y aun cuando vemos creyentes, ¿verdad? Que son más liberales. Otra característica de ser un cristiano débil es en la conciencia. ¿Sí? Según Primera de Corintios, verso 7 y 10 y 12, porque algunos, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Cada cosa que llega a nuestra vida o cada cosa que nosotros vemos que hacen otros cristianos, que hacen otros creyentes, puede dañar nuestra conciencia. Afectamos, ¿verdad?, a otros hermanos, afectamos la fe, afectamos la conciencia de aquellos hermanos que quizás no practican, que quizás no hacen o que quizás han creído ciertas cosas y asimismo lo han practicado. Otra característica de ser un cristiano débil es en la parte de la voluntad. Y según el verso 10 de 1 de Corintios 8, que dice así: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a ídolos? Ser débil en la voluntad es ser creyentes que son fácilmente persuadidos a infringir su conciencia y por ende caer en pecado. En esa parte tenemos que ser nosotros conscientes de que a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros hacemos, podemos afectar la voluntad o podemos afectar nuestra voluntad al ser frágiles, ¿sí?, al ser fácilmente persuadidos a infringir algo que no es correcto, algo que para mí no es saludable. Y eso puede traer afectaciones. Ser un cristiano débil también va implícito en el conocimiento. Es
es aquella persona o aquel creyente que no simplemente tiene conocimiento de las Escrituras, sino que no lo ha comprendido, no lo ha entendido, no ha retenido lo que la Escritura nos enseña, nos marca para poder nosotros aplicarlo de esa forma. La Biblia nos enseña que no debemos causar a aquellos cristianos débiles caigan en pecado. Y teniendo esto como trasfondo, entonces hablamos de la importancia de edificarnos mutuamente. Pero para esto hay algunas características que nos van a permitir entender y que nos van a permitir desarrollar el trabajo que nosotros debemos tener como miembros de un mismo cuerpo. Para la primera característica que tenemos que tener en cuenta y ver la forma en cómo nosotros debemos edificarnos es ser conscientes de que todo lo que hacemos va a afectar a los demás. Para que yo pueda edificar al cuerpo de Cristo, para que yo pueda edificar a mi hermano, es ser consciente de lo que yo hago puede traer afectaciones a otros. Las Escrituras nos enseñan que todo lo que hacemos siempre va a afectar a los demás. Esto sea de manera positiva o de manera negativa. Nuestras acciones pueden edificar a otros o bien pueden derrumbarlas. En este capítulo 14 encontramos tres acciones o tres posibles acciones negativas de cómo podemos nosotros afectar precisamente a otros creyentes. La primera acción, ¿verdad? Puede causar que otros creyentes tambaleen, ¿sí? Cuando nuestras acciones no están surgiendo, ¿verdad? Del todo bien. El verso 13 dice, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Al contrario, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos en el camino de su hermano. Mis acciones pueden hacer que otros creyentes tambaleen. Tanto el débil como el creyente fuerte pueden causar tropiezos, ¿verdad? El uno al otro. El creyente fuerte, pero insensible, puede alardear de su libertad en Cristo y causar daño en la conciencia de otro. Y el creyente débil puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar disensión. No hacer tambalear al cristiano es no hacerlos volver al pecado e infringir en su conciencia. Por lo tanto, hermanos, lo que hagamos puede causar que otros creyentes tambaleen en su fe. Y es necesario evaluar los efectos de nuestra conducta en los demás. Es decir, tengo que evaluar, de acuerdo a mis acciones, de acuerdo a mi conducta, qué tanto está afectando a los demás. Porque todo lo que yo haga puede hacer que el creyente tambalee en su fe. Otra característica de esto puede ser que mis acciones, ¿verdad? Sean angustiados otros creyentes. A través de mis acciones pueden hacer que otros creyentes estén angustiados. El verso 15 dice, si tu hermano se disgusta por lo que come, ya no estás actuando con amor. Lo que hacemos puede causar en otros molestia. Puede causar estrés emocional, pero también puede causar dolor.
esa parte tenemos que ser conscientes que nuestras acciones no solamente pueden hacer tambalear, sino que podemos causar daño emocional, podemos causar dolor, podemos causar molestia, angustia, ¿sí? Sobre todo en aquellos hermanos que son nuevos en la fe, sobre todo en aquellos hermanos que su vida, su caminar con Jesús va iniciando, hermanos. Mis acciones podrían causar que otros creyentes sean destruidos. No destruyan por lo que comen a su hermano, porque en Cristo murió. Nuestro comportamiento como cristiano puede realmente causar que otras personas pierdan su fe. Una de las marcas de madurez en nuestra vida como creyentes es ser conscientes en cómo nuestras acciones pueden influenciar a otras personas. Esto sea para bien o esto sea para mal. No solamente debemos darnos cuenta si estamos bien nosotros, ¿verdad? En nuestras acciones, sino que nos detenemos y debemos preguntarnos cómo les está afectando a esas personas, ¿sí? Mis acciones. Tenemos que evaluar de qué forma, ¿verdad? Estoy edificando para bien o de qué forma estoy contribuyendo para mal. Esta parte de lo que el apóstol Pablo habla es precisamente esta inquietud que algunos creyentes que se consideraban fuertes estaban afectando la fe de los creyentes débiles. Y esta primera característica nos hace notar que entonces todo lo que yo haga, todo lo que yo realice, puede traer afectación a otros creyentes, a otras personas. Y es en esta parte de mis acciones que tengo que considerar qué tanto entonces puedo ayudarlos a edificarse o qué tanto puedo causar alguna afectación en su fe. No es tanto, mis hermanos, si comes o no comes de lo que hablan los versos, sino más bien cómo podemos nosotros edificarnos mutuamente, que ese es el tema central. Esa es la parte primordial de lo que el apóstol Pablo está hablando en su carta. Soportar al débil. Y tú, como creyente fuerte, no causar entonces en el creyente débil, con tus acciones, algo que pudiera hacerlo tambalear, angustiarse o destruirlo, ¿verdad? En su fe. Esta es una primera característica que podemos notar nosotros y ser conscientes entonces de que todo lo que yo haga puede afectar. Otra de las características para edificarnos mutuamente es la parte precisamente de cómo debemos edificarnos unos a otros. Y aquí el apóstol Pablo habla de 6 formas en la cual nosotros podemos hacerlo. La primera es crear un compromiso con la edificación. Según el verso 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una vez que el apóstol Pablo pone en contexto, ¿sí?, el creyente fuerte o al creyente débil, es aquí donde reconocemos que ambos necesitan aprender, tanto el que es fuerte, tanto el que es débil. Ambos necesitan crecer en amor y conocimiento. No debemos ser creyentes legalistas, sino debemos ver la unidad como un elemento clave para el crecimiento de cada creyente. Por lo tanto, debemos hacer de la edificación un compromiso
y una meta en el desarrollo de la vida espiritual de cada hermano. Debemos tomar este compromiso como algo fundamental en el crecimiento de cada hermano. Otra característica de cómo edificarnos es reconocer el valor que tiene cada persona. Es reconocer ese valor que Dios le ha dado a cada creyente, a cada hermano. El verso 11 de Primera de Corintios 8 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dios ha dado cada valor a cada persona. Dios le ha dado cada importancia y cada creyente juega un papel muy importante en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos desecharlo, sino hacer de este recurso una oportunidad de integración y de unidad. Haciendo esto, reconociendo el valor que tiene, entonces podremos formar una iglesia unida, una iglesia que contribuye a la mutua edificación. Una tercera característica es manteniendo nuestro enfoque en lo que es relevante. Los versos 16 al 18 dice, no permitas que lo que se considera bueno se hable como malo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿Cuál sería nuestro enfoque primordial? ¿Cuál sería el enfoque que es relevante para nosotros? La esencia del cristiano no consiste en concentrarse en aquello que es externo, sino más bien en aquello interno. Pero tenemos que ser realistas que muchas veces damos más importancia a aquello externo, aquello que no tiene gran relevancia. Por lo tanto, la esencia de esta parte, de esta esencia, es perseverar en la unidad unos con otros, en la edificación de nuestras vidas. Eso es lo relevante de lo que estos versos están aportando. No es de aquello externo que tú puedes tener, de lo que tú puedes hacer, sino más bien en lo interno, cómo te estás desarrollando, cómo estamos madurando, ¿sí? ¿A qué damos más importancia? ¿Qué es lo más relevante en nuestra vida? Lo esencial es la edificación. Es el crecimiento que debemos tener cada uno de nosotros como iglesia, pero asimismo para los demás. Una cuarta característica es limitar nuestra libertad fuera del amor del uno por el otro. El verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Todo lo que hacemos entonces va a afectar a otros. Y a menudo debemos estar pensando en esto. Debemos recordar que somos seres interdependientes, no somos independientes. Necesitamos la ayuda del otro, necesitamos, ¿verdad?, el acompañamiento del otro. Rehusar hacer algo que haga caer a tu hermano, el no entender la libertad que tenemos en Cristo puede ser entonces un obstáculo para que Dios obre en la vida de ese creyente o de esa persona. Debemos limitarnos muchas veces a hacer acciones, a hacer cosas que nosotros pudiéramos considerar como bien. Pero lo que estos versos marcan es que si eso que yo voy a hacer va a dañar la conciencia, va a dañar la fe de mi hermano, entonces tengo que limitarme a hacer eso. ¿Sí?
¿cuándo está mal para nosotros hacer algo bueno? Sería una pregunta muy interesante. ¿Cuándo está mal para nosotros hacer algo bueno? Según Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 4, si tiene su Biblia, hermanos, puede seguirme en esta lectura. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuándo está mal entonces hacer algo bueno? Cuando nosotros quebrantamos la ley. ¿Sí? Porque el pecado es precisamente esa transgresión de la ley. Santiago 4:17 dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, entonces también se está cometiendo pecado. Y el verso 23 del capítulo 14 de Romanos, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando no estamos seguros de hacer algo, la palabra nos invita a no hacerlo. Cuando no estoy seguro, pero termino por realizarlo, entonces caigo en algo indebido. Entonces es preciso no hacerlo y no afectar la fe de mi hermano. Tengo que limitarme. La libertad que tenemos en Cristo no significa que todo sea permitido. El apóstol Pablo dijo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, esa libertad que yo he adquirido en Cristo no significa que todo me sea permitido hacer. Significa que nuestra salvación no está determinada por el legalismo, por las buenas obras o por normas, sino por la regla de Dios, sino por la gracia. La libertad cristiana está atada inseparablemente a la responsabilidad en la conducta de cada creyente. Muchos creyentes son sensibles a lo que es o no correcto, a lo que debieran o no hacer. Algunas acciones pudieran ser correctas para nosotros, pero no siempre esto va a ser para otro. Y esto puede provocar, ¿verdad?, afectación, herir a nuestro hermano o a nuestra hermana. Debemos tener cuidado de no ofender a nuestro hermano en la fe, sobre todo aquellos que inician su caminar en Cristo, a un creyente recién nacido. Normalmente esto es lo que pasa como iglesia, como cuerpo de Cristo, que los que se ven mayormente afectados son los recién convertidos, son los recién nacidos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Se debe tener mucho cuidado de no afectar mayormente a los que inician en el caminar de la fe en Cristo Jesús. Con demasiada frecuencia estamos más interesados en disfrutar nuestra propia libertad. Una insistencia egoísta en mi libertad es un acto de inmadurez. Si yo prefiero o si yo me considero fuerte en la fe y realizo ciertas prácticas que no dañan mi conciencia, entonces esa parte me dice que estoy siendo egoísta en esa libertad porque estoy insistiendo en seguir lo que yo considero que está bien para mí, cuando posiblemente eso que estoy haciendo está dañando y está perjudicando a aquellos que me están viendo. Y esto es un acto entonces de inmadurez. Es una indicación de que no he creído totalmente en el Señor. Pero una expresión sabia de nuestra libertad es cuando nos limitamos a ciertas cosas para el beneficio, pero sobre todo para el crecimiento de otras personas. Y esto entonces es un acto de madurez. Limitarme
a ciertas cosas. ¿Sí? Otra de las características es no forzar mi opinión en otros. El verso 22 dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. No forzar mi opinión en los demás. Podemos tener opiniones diferentes, podemos tener posturas diferentes, pero una característica de edificarnos es no imponer mi propia opinión o no imponer lo que yo considero que es correcto. Y la última característica es viviendo por fe. El verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nuestra convicción de lo que somos en Cristo debe hacernos actuar bajo la dirección de su Espíritu, es decir, en fe. Si en nuestro andar no estamos seguros de lo que hacemos, evitemos tropezar y hacer caer a los demás. Es decir, que nuestra fe en el Señor sea ejemplo de confianza, de entrega, de dependencia y dedicación con nuestra vida espiritual y la de los demás, procurando entonces el bien común de cada creyente. Estas son 6 características que debemos tomar en cuenta para edificarnos unos a otros. ¿Por qué debemos edificarnos mutuamente? Bueno, porque llevamos cierta responsabilidad. En esta parte del capítulo 15 de la carta a los Romanos, habla precisamente acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos edificarnos? El verso 1 de este capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Llevamos cierta responsabilidad como creyentes, como iglesia, y esa responsabilidad es parte precisamente de trabajar en unidad, es ayudar a otros a crecer, a edificarse, a que vivan su fe en el Señor. Los primeros 2 versos del libro de Gálatas, en el capítulo 6, se nos dice que nuestra responsabilidad es restaurar a un hermano cuando cae en pecado. Esta responsabilidad no solamente es de unos, esta responsabilidad se adquiere de toda la iglesia. ¿Cuáles son las razones de edificarnos mutuamente? Primero, porque Cristo nos ha dejado ejemplo de esto. La otra razón es porque a través de la enseñanza, nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es transformada. Y estas son 2 razones muy esenciales, muy importantes, por la cual como iglesia necesitamos mantenernos constantemente en ese crecimiento, en esa edificación. Como ejemplo de Jesucristo, y porque a través de la enseñanza nuestra vida va siendo renovada, va siendo transformada. ¿Cuál es el resultado? Que la iglesia es unificada y que Dios es glorificado. Ese sería el resultado, o este es el resultado de tener una edificación mutua. No dejemos, hermanos, que nuestra vida, en nuestra fe decaiga, sino que constantemente estemos en este crecimiento, constantemente estemos desarrollando esta edificación en nuestra vida personal, pero también en la vida de otros creyentes. Quiero finalizar, hermanos, con esta parte y haciendo esta pregunta. ¿Quién es débil o quién es fuerte? Todos somos débiles en algunos puntos y fuertes en otros. Sin embargo, ambos necesitamos crecer en amor. Debemos crecer en la unidad
Nuestra fe debe ser sólida, pero también debemos autoanalizarnos a fin de descubrir dónde somos débiles y dónde somos fuertes. Y preguntarnos, ¿lo que hago puede influir en otros para bien o está influyendo para mal? Si tú eres un creyente fuerte, debemos analizar si lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy practicando, está influenciando para bien a mi prójimo. Y si yo no estoy haciendo caer al que es débil en su fe. Pero si yo soy débil o me considero débil, entonces tengo que también, ¿verdad?, esforzarme por trabajar y aprender cada día más del Señor. Y dejar que entonces otro hermano me instruya, me edifique para poder también seguir en esta parte de la enseñanza y de la entrega total al Señor. Necesitamos, hermanos, ser creyentes que estén llenos de gozo, de paz, de esperanza y de poder en el Espíritu, aprendiendo a reconocer el valor de cada persona, enfocándonos en aquello que es realmente importante y creciendo en la fe. Debemos tener estas características: gozo, paz, esperanza y poder en el Espíritu, aprendiendo entonces que todos formamos algo muy especial en el cuerpo de Cristo y que todos somos fundamentales en la edificación. Cuando damos el valor, cuando somos conscientes de que a través de mis acciones otros pueden salir dañados. Y entonces limitarme, ¿verdad? Limitarme en esa libertad que yo tengo en Cristo para poder conducirlos a una edificación, para poder conducirlos a una mejor enseñanza, pero sobre todo a un fortalecimiento y crecimiento de la fe. Hermanos, deseo que Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Deseo que esta enseñanza nos motive a unificarnos cada día como iglesia. Deseo que esta parte de lo que estos versos se nos ha hablado en esta noche, podamos ejercerlo y seguirlo poniendo en práctica en nuestra vida, pero también siendo de aliento y de acompañamiento a otros hermanos. Que la bendición de Dios, hermanos, sea en cada uno de ustedes. Pasa vos. A vos paz, hermano Blas. Qué importante es el ministerio de la edificación, y como lo dice la palabra y lo hemos revisado hoy en este estudio, qué importante es que podamos comprender que tenemos una labor de edificarnos los unos a los otros. Estamos finalizando con esta transmisión. Quiero agradecerle nuevamente a mi hermano diácono Blas Eleazar Máximo Asensio por haber sido el expositor de la palabra en esta tarde noche. Ya uno de los últimos temas que estamos viendo sobre la carta a los romanos. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiera saber si quieres brindar algún comentario final a nuestros hermanos que nos están viendo, mi hermano Blas. No sé si quieres hacer algún comentario final, algunos saludos, algo que quieras expresar antes de concluir. Bueno, solamente agradecer, mis hermanos, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, sigamos en esta labor importante que tenemos como iglesia, que es la edificación mutua, y que cada día nos sigamos consolidando en el Señor,
y, y, y- y- y sigamos, hermanos, trabajando en este crecimiento que el Señor ha iniciado, o esta labor que el Señor ha iniciado. Él lo va a terminar, hermano. Él lo va a terminar. Y bueno, agradezco esta oportunidad, hermanos. Dios les bendiga desde donde nos están viendo, y Dios sea con ustedes y sus familias. Muchas gracias. De mi parte también quiero despedirme, agradecerles, hermanos, por estar atentos a esta transmisión, deseando que Dios les bendiga. Y bueno, pues con el favor de Dios nos estaremos saludando el próximo miércoles con un siguiente estudio sobre la carta a los romanos. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios los bendiga.